tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Bienvenidos estudiantes, ¿cómo están? Esta es la clase física elemental. El tema que vamos a ver hoy es el método científico. Ya habrás visto este tema anterior, estoy seguro que sí, algunos no, pero acompáñame en este mundo del saber. Primero, ¿qué es el método científico? Bueno, primero vamos a ver un mapa conceptual de los pasos que contienen este, ¿no? Primer paso, vamos a ver, tendremos a la observación, ¿sí? Segundo paso, vamos a ver a la hipótesis. 3, experimentación. Y finalmente 4, conclusión. Así es. Entonces vamos a ver dentro de este tema 4 pasos, ¿ya? Cada uno consecuente del otro. Vamos a explicar un poquito cada uno de ellos y después voy a comenzar a definirlos. Primero, observación. Detecta, observa un problema, ¿ya? Detecta, observa un problema. Hipótesis. Una vez detectado el problema, plantea una idea de solución. Es decir, de alguna forma buscar cómo resolver en observación cuando te planteaste ese problema. 3, experimentación. En este punto vamos a tratar de comprobar la hipótesis planteada, pues, ¿no? Por ejemplo, si te has planteado una, dos, tres, cuatro, cinco hipótesis, cada una de ellas vamos a tratar de comprobarla, o sea, la vamos a experimentar, ¿no? Vamos a tratar de practicarlas. Y si una de ellas, de estas ideas de solución, es la correcta, entonces esa solución, ¿no? Esa comprobación ya comprobada, se va a llamar conclusión. ¿Qué quiere decir? Es la hipótesis comprobada. Bien, mira, vamos a plantear un ejemplo. Eh, Supongamos que vas a tu casa, pues no, tomas el control remoto y quieres prender tu televisor. Entonces el televisor no prende. Uy, problema. El problema, detectaste un problema, ¿no? El televisor no prende. Entonces, ¿por qué no prende? Ah, te vas a plantear ideas. Ideas del por qué no está funcionando. Primero, supongamos, ¿no? Está desconectado mi televisor, ¿ya? Tres, o dos, perdón. No tienes energía eléctrica en casa. Tres, el control remoto quizás esté fallando. Entonces, o cuatro, tu televisor está malogrado. Entonces tengo 4 ideas de solución, cada una la voy a tener que comprobar, ¿verdad? Para ver cuál de ellas es la correcta. Primero, tu televisor sí está enchufado, o sea, no hubo problemas con la conexión a la energía. Dos, sí hay corriente eléctrica en tu hogar, porque lo compruebas apretando el interruptor, ¿verdad? Tu foco sí prende. Tres, dijimos que el control estaba fallando. Entonces, el control tiene pila y no prende, ni enchufando y comprobando que energía eléctrica. Ah, el control no está funcionando. Pero de todas maneras comprobamos la hipótesis 4 porque quizás también el televisor esté malogrado, y veo que manualmente sí prende el televisor. Ah, mira, pequeño. Entonces, has descubierto, mediante la experimentación, que la hipótesis 3 estaba correcta, pues, ¿no? Pero todavía no llegas a la conclusión, pues, ¿no? Porque tienes que solucionar ese inconveniente. Entonces tú ves, ah, bueno, de repente la pila. Vas a la ferretería, te compras una pila, o ferretería o que cualquier tienda, ¿verdad? Que vendan. Haces el cambio, pruebas con el control remoto, ah, y el televisor sí prendió con el control. Perfecto. Entonces, la conclusión sería que el control remoto simplemente necesitaba un cambio de pilas. ¿Qué te pareció, ves? Entonces, esos son los pasos a seguir de forma analítica, ¿no? Viendo cada un proceso
para llegar a una conclusión. En este caso, en física elemental, vemos que la observación detecta el problema de un fenómeno físico. Luego de este fenómeno, planteamos ideas de solución, las experimentamos y al final, en conclusión, determinamos una teoría o una ley física. ¿Sí? Bien, expliquemos cada uno de ellos ahora. ¿Qué es el método científico? Pues es la sucesión de pasos que debemos seguir para descubrir nuevos conocimientos. Muy bien, ¿no? Como lo había manifestado, simplemente es un proceso, ¿verdad? Para llegar a una fórmula física o una ley, una teoría. Los pasos del método científico. Primero, tenemos a la observación, que examina atentamente un fenómeno o suceso, ¿no? Detecta el problema, observa el problema. Listo. Y una vez observado, hipótesis. Es una explicación provisional del fenómeno, ya que puede ser cierta o no. Entonces plantea ideas de solución, ¿verdad? Para tratar de resolver el problema observado. 3. Experimentación. Es la repetición controlada del fenómeno en donde se prueba la veracidad de la hipótesis. Profesor, esa definición no se entiende bien. Entonces quédate con la que te digo, mira. Aquí vas a experimentar cada una de las hipótesis para tratar de comprobarla, para tratar de que esa hipótesis sea verdadera. ¿Sí? Entonces vas a hacer una serie de experimentos. Y finalmente, 4, la conclusión, que es después de la experimentación se establece una teoría de ley. Que, mira, grábate esta frasecita. Experimentación busca la comprobación de la hipótesis. Y conclusión es la hipótesis comprobada. ¿Sí? A veces ese juego de palabras a veces suelen venir y muchos no saben qué marcar, pues, ¿no? En las claves. Vamos a ver. Vamos a practicar en clase para reforzar este aprendizaje. A ver, primera pregunta nos dice. ¿La hipótesis se puede comprobar mediante la... ¿Ah? ¿Mediante qué se puede comprobar la hipótesis? A ver, te doy 3 segundos. Perfecto, ¿no? Mediante la experimentación. Muy bien. ¿Ya? Mediante la experimentación buscamos comprobar la hipótesis. 2. Es la propuesta, ¿ya? De explicación de un fenómeno. ¿Cuál es la propuesta de explicación del fenómeno? Que trata de explicar, ¿no? El problema. Muy bien. La hipótesis, pues, ¿no? Da las ideas de la solución del problema, pues, ¿no? 3. La hipótesis ya comprobada, ¿quién es? Le hemos dicho, ¿verdad? ¿Cuál es? La conclusión, pequeño. Muy bien, así es. 4. ¿No? Es el último paso del método científico. ¿Quién? La conclusión, pues, ¿no? Claro, la conclusión vendría a ser nuestro cuarto paso y ese es el último paso del método científico. Ah, muy bien, ¿eh? Pregunta 5. A ver, tú solo. Escribe verdadero o falso y marca la secuencia correcta. Primero, ¿la hipótesis forma parte del método científico? ¿Verdadero o falso? Profe, verdadero, claro que sí, pues, ¿no? 2. Si la hipótesis es comprobada mediante la experimentación y luego se convierte en una teoría o ley. ¿Verdadero o falso? Y finalmente 3. La observación de un fenómeno natural es el primer paso del método científico. Respuesta, la primera es verdadero, ¿verdad? Claro que sí, porque la hipótesis forma parte del método científico. 2. Tendría que ser también verdadero, ¿verdad? Claro que sí, porque la hipótesis es comprobada mediante la experimentación, pues, ¿no? Una secuencia de prácticas para tratar de demostrar una de las hipótesis. Y finalmente, por supuesto, también es verdadero, ya que la observación es el primer paso del método científico y detecta el fenómeno natural, pues, ¿no? Entonces la respuesta sería verdadero, verdadero, verdadero. Bien, pregunta número 6.
La hipótesis es un paso de o del, ¿de quién pequeño? Muy bien, del método científico, pues no, claro que sí. 7. Reproduce o analiza los hechos o fenómenos, ¿ya? Reproduce y analiza los hechos o fenómenos. ¿Quién reproduce y analiza los hechos o fenómenos? O sea, hace una repetición continua a través de experimentos para tratar de comprobar la hipótesis. ¿Quién es? Claro que sí, la experimentación. Muy bien. Pregunta número 9. Las leyes o principios físicos, por lo general, se representan ¿mediante quién? Las leyes o principios físicos, por lo general, se presentan mediante, bueno, es la conclusión final, pues, ¿no? ¿Y quién es? Justamente, conclusión. Pregunta 9. ¿Un fenómeno físico puede ser expresado por un o por una conclusión? Pues, ¿no? Claro, la explicación de este fenómeno se puede dar mediante una teoría, mediante una ley. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, veamos un ejemplito de esto rapidito para ver, para entender bien lo que es una ley. A ver, en el libro Principia, ¿ya? Principia es el libro publicado por Isaac Newton, nos habla sobre la ley de la gravitación universal. Dentro de este libro, Isaac Newton nos da los pasos para y los valores reales de la gravedad según el lugar geográfico donde se ubique una persona, pues, ¿no? ¿Y en qué se basa él para descubrir la gravedad? Bueno, la historia que nos habla que él estuvo sentado en un manzano, entonces él ve caer un manzano, mira, ve caer un manzano, entonces ahí está el problema, ¿por qué cae la manzana? Entonces él dice, bueno, comienza a dar ideas de solución, ¿no? Primer paso, ¿por qué cae la manzana? Segundo paso, ¿por qué está cayendo la manzana, no? Diferentes formas de resolver ese enigma. ¿Será por el viento? ¿Será porque es maduro? Pero si la manzana caería, ¿por qué caen las hojas? ¿Por qué lanza una pelota hacia el cielo? Comienza a caer otra vez. Entonces comienza a plantearse ideas de solución para tratar de explicar del por qué cayó la manzana. Y tercero, entonces comienza a experimentar todas sus ideas de solución, ¿no? Todas las ideas que él se ha planteado, una a una. Hasta que cuando encuentra, ¿no? Cuando encuentra una idea y es real, o sea, se llega a comprobar, entonces él de esa manera plantea una teoría, ¿no? Y esa teoría más adelante se convierte en ley, ¿verdad? Porque es algo que es universal, pues, ¿no? Se cumple para todos los objetos, para todo. Y de esa manera Isaac Newton crea la ley de gravitación universal. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Otra historia, mira, otra historia. A ver, en la física antigua tenemos un personaje histórico llamado Arquímedes. Entonces, él nos cuenta la leyenda de la corona de oro, pues, ¿no? Donde el rey le regalan, o bueno, manda a hacer una corona de oro y la persona encargada, el rey sospechaba que le engañaba, pues, ¿no? Pero él no podía comprobar si realmente la corona era de oro o falso. Entonces él manda llamar al genio, ¿no? Al genio de esos tiempos y a Arquímedes. Y le pregunta, pues, ¿no? Y le dice, Arquímedes, compruébame que la corona es real o es falsa, ¿no? De lo contrario, si no lo logras hacer, entonces me veré en la penosa necesidad de matarte. Entonces Arquímedes toma la corona y va a su casa y se plantea la pregunta, pues no, ¿la corona es de oro? Primer paso del método científico, observación. Se está planteando el problema, observa un problema. Entonces, ¿qué comienza a hacer? Buscar ideas de solución. Entonces dice, segundo paso, a ver, la corona de oro, ¿por qué? Por sus, ¿no? Por sus componentes, ¿cómo hago para comprobarlo? Con el peso, ¿no? Por la longitud, por el área, por el color, ¿no? Comienza
a plantearse diversas ideas para buscar solucionar el problema. Entonces, ¿qué pasa? Él constantemente fue tratando de comprobarlas, pero no llegó a la solución. Entonces, ya habiendo pasado un tiempo, entonces ya no necesitaba bañarse, va donde su tina, se sumerge en la tina y nota que el agua se eleva. Y dice, ¿por qué se eleva el agua? Y se volvió a sentar, ¿por qué el agua, por qué el agua se eleva? Se paró y le, ¿por qué el agua bajó? Se volvió a sentar, no, acá hay algo. Y en su cabeza se planteó, mira, mira pequeño, y quiero que escuches esto. Primer paso, mira, ¿por qué la corona de oro? Segundo paso, hipótesis, plantea idea, solución. Y mediante la experimentación trata de comprobar. A ver, y esta es una pregunta clave, ¿ah? Y te la voy a hacer el día de mañana, escúchame bien. Si, si un experimento es fallido, el tercer paso del método científico falla, ¿qué se debe de hacer? ¿Qué se debe hacer si mediante prácticas continuas, mediante experimentos, falló? Hubo un fallo. ¿A dónde, qué pasa? ¿Puede pasar a conclusión? No, ¿verdad? No puede pasar a conclusión mientras no se llega a comprobar la hipótesis. Entonces, ¿qué hace? Regresa nuevamente a plantearse nuevas ideas. Y eso es lo que pasó con Arquímedes. Planteó todas las ideas de solución que se le ocurrió en primer momento y no encontró respuesta alguna. Cuando fue a Latina, descubrió una nueva idea de solución. Y como él ya estaba seguro que esta idea de solución era la correcta, salió feliz de su tina, todo desnudo, corriendo por toda la plaza de Cilicia, gritando, Eureka, Eureka, lo he conseguido. Totalmente desnudo, mira. Llegó a casa y esa idea de solución que la tuvo, la experimentó y demostró su hipótesis. Y eso se convirtió en el principio de Arquímedes, que hoy en día lo conocemos así, la fuerza hidrostática, llamado también empuje. Y eso sería la conclusión a todo el problema. Claro, él llegó a comprobar que la corona era falsa y, bueno, el que mataron fue a la persona que le engañó al rey, pues, ¿no? Bueno, última pregunta. 10. Escribe verdadero o falso y marca la secuencia correcta. ¿Las fórmulas físicas y matemáticas son iguales? 2. ¿La observación no es un paso del método científico? 3. ¿La hipótesis siempre va a ser verdadera? A ver, primero, ¿la fórmula física y matemática son iguales? No, no son iguales. Primero, ¿por qué? Porque una fórmula física implica una magnitud física, magnitud de físicas. Y una fórmula física es una comprobación de un fenómeno de la naturaleza. Y las fórmulas matemáticas son para para cálculos, ¿no? Que también, bueno, simplemente para demostrar un cálculo propiamente dicho, ¿no? Así, matemático. Entonces, no son iguales, no, definitivamente no. 2, la observación no es un paso, sí es un paso del método científico, entonces también eso es falso. Y finalmente, la hipótesis siempre va a ser verdadera, lo acabamos de decir, ¿verdad? En el ejemplo que te di de Arquímedes, que no siempre las hipótesis que se plantean van a ser verdaderas, pero siempre se busca a que una de ellas sea la verdadera. Entonces, también va a ser falso. Muy bien, pequeños, con esto déjame decirte un ejemplo de la tarea. Tu tarea va a ser la siguiente. Tienes que plantearme un caso, ¿ya? ¿No? Una historia o un problema en tu casa o quizás investigues de algún científico, ¿no? Y me plantees los 4 pasos del método científico explicados a través de ejemplos. Profesor, quiero hablar del ejemplo de mi celular, ¿no? Vi que en la mañana amaneció y no prendía. Muy bien, primer paso del método científico, ¿no? Pongo observación, 2 puntos, no prende mi celular. Así, ¿ah? Te digo textualmente, lo vas a escribir, lo vas a tipear como quieras, escribes, observación, 2 puntos, no prende mi celular. Segundo, hipótesis, planteas ideas de solución. ¿Qué pasó con tu celular? La batería se malogró, el cargador, de repente la batería, de repente ya dejó de funcionar,
o le sacaron la batería, o le pusieron un bloqueo, qué sé yo, te planteas ideas de solución. 3, experimentación. Compruebo cada una de ellas, ¿no? Primera hipótesis, hipótesis punto 1, compruebas, ¿no? Mi celular, noté que sí estaba descargado. 2, mi celular sí funciona correctamente, ¿no? Uno a uno comienzas a describir cada solución de la hipótesis. Mira, te estoy explicando la secuencia, ¿eh? Te voy a poner aquí, a ver, rosadita. Vamos a ponerlo por aquí, a ver. A ver. Voy a poner, a ver, primero voy a, vamos a sacar esto. Ahí está ahí. Ah, sí, perfecto. Entonces, uno, pongo, ¿no? Lo que te mencioné. Observación. Entonces, 2 puntos, el problema, pues, ¿no? El problema. 2, hipótesis, pues, ¿no? Hipótesis. Entonces, comienzas a explicar las ideas. Si pones una o dos o tres, ¿no? Voy a poner tres ideas. Entonces, 3, la experimentación, pues, ¿no? Experimentación. 2 puntos, compruebas cada uno. Hipótesis 1. Voy a comprobar la hipótesis 1, mi idea de solución, correcta o incorrecta, ¿no? Y dices, pues, ¿no? Comienzas a explicar qué hiciste para comprobarla. 1. Igual haces con hipótesis 2. Así es, hipótesis 2. Y también, ¿ya? Y también compruebas. Explicas y qué pasó y lo compruebas. Lo mismo haces con hipótesis. Si se he puesto 3 hipótesis, entonces vas a hacer 3 experimentaciones, pues, ¿no? ¿Y cuál de ellas fue la correcta? ¿No es cierto? Entonces, 4 sería conclusión. Conclusión. Explicas cuál es la solución al problema y pones hipótesis. Supongamos que la 2 fue la correcta. Hipótesis 2 comprobada. ¿Ya? De esta manera tienes tu... De esta manera vas a... perdón. Uy, se me pasó. Bueno. Voy a hacer. A ver, no puedo cambiarle color, ¿no? Ya bueno, de esa, no sé si se ve, no se ve bien, ¿verdad? De esa manera vas a comprobar cada una de ellas, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, eso queda pendiente, chicos. Lo voy a dar un ejemplo también en la tarea. Y conmigo será hasta el día de mañana. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Ya, nos vemos. Chao.